buenos días, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bienvenidos a este encuentro para la transformación de Sociable.es. Mi nombre es Chema Domènech. Voy a moderar este coloquio que hemos organizado con el título Cerrar el círculo, economía circular, el camino hacia la empresa sostenible. El pasado 2 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la primera estrategia española de economía circular, España Circular 2030 se llama, que establece las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo basado en las 4 R, que son reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de algo que va mucho más allá de reciclar residuos. Estamos hablando de un cambio cultural y social que afecta a los patrones de producción y de consumo que hemos seguido durante muchos años. Hay voces que señalan la economía circular como una de las claves de recuperación de la crisis que nos deja esta pandemia por COVID-19, que afirman que una economía más sostenible va a generar más industria, que reducirá las emisiones y nuestra dependencia del exterior y que creará puestos de trabajo. Desde el Gobierno se dice también que la Estrategia Española de Economía Circular está alineada con la Estrategia Europea y que cuenta con todos los elementos necesarios para acelerar esa transición hacia una economía descarbonizada. En este evento de hoy queremos acercarnos a la realidad de la economía circular en España desde diversos puntos de vista. Son los que nos van a ofrecer nuestros 4 ponentes, que vienen de ámbitos muy diversos y que voy a empezar a presentar ya. En primer lugar, nos acompaña Elena Ruiz, que es la responsable del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética. Como sabéis, Forética es la organización referente en responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en España, formada por más de 200 empresas socias que trabajan en todos los aspectos de la RSC y la sostenibilidad. Dentro del grupo de acción que coordina Elena, acaban de publicar algunos documentos sobre la nueva economía del plástico y en ese grupo se recogen experiencias, buenas prácticas y acciones en torno a la economía circular por parte de las empresas que lo componen. También nos acompaña Luis Moreno, que es el director gerente de la Fundación Ecolec, que además hoy es nuestro partner en la organización de este encuentro y le damos también las gracias por ello. Ecolec es la entidad sin ánimo de lucro que promueve la correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y Luis nos explicará cuál es la realidad del reciclaje y de la economía circular en este sector. Está con nosotros también Rafael Muela, que es gerente de la Fundación Real Betis Balompié, que lleva a cabo diversas acciones en materia de economía circular. Rafael podrá hablarnos sobre cómo desde un ámbito como el fútbol y el deporte puede impulsarse también con decisión la lucha contra el cambio climático. Y cerrará este panel de expertos Mauricio Domínguez Adame, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Institucionales de Heineken España. Mauricio podrá aportar la visión empresarial acerca de cómo una compañía tan importante como Heineken, cuyo ámbito de negocio está también tan vinculado al uso de recursos naturales, trabaja para minimizar o eliminar totalmente el impacto ambiental. Bienvenidos a los 4, muchas gracias por querer participar en este evento que, como es habitual en nuestros encuentros, va a tener un formato coloquio y, como os he dicho antes, el público que estáis asistiendo a este seminario podéis formular preguntas a través del botón de la herramienta y las iremos trasladando a los ponentes. Y ya sin más, para no tener más dilaciones, vamos a dar la palabra a Elena Ruiz para que nos explique en líneas generales cuáles son los trabajos del Grupo de Acción de Economía Circular de Forética y qué supone, también para centrar el foco de este coloquio, qué supone para las empresas esa estrategia española España Circular 2030. Buenos días, Elena, en cuando. Hola, buenos días a todos. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en esta mesa. Bueno, pues me gustaría compartir con vosotros el trabajo que estamos haciendo en el Grupo de Acción de Economía Circular, que va a empezar su 4ª edición. Desde 2017 empezamos a trabajar con 11 empresas líderes en sus sectores. 2 años después del año de la puesta en largo de la economía circular, que yo creo que fue 2015, con el primer paquete de medidas europeo de economía circular y el lanzamiento de los ODS, ¿no? Que de alguna manera fijaba un marco para abordar esto que se supone que es un nuevo modelo económico, ¿no? Con todo lo que ello implica. Yo creo que tardamos 2 años en entender cómo trasladar eso al contexto empresarial y en línea también con el trabajo que estaba haciendo el World Business Council, al que Forética representa en España, lanzamos este grupo de acción y bueno, el objetivo era
acotar, ¿no? y trasladar, aterrizar más bien o traducir este reto que supone el seguir operando en una economía lineal al lenguaje empresarial. Entonces, el primer año trabajamos en el business case de la economía circular, cómo monetizar o cuáles eran los riesgos de la inacción, cuáles eran los riesgos para las empresas de seguir operando en un modelo de economía lineal. Y yo creo que, bueno, muy interesante también para generar esa narrativa de cara a involucrar también a la alta dirección, ¿no? Yo creo que cuando uno traduce los retos de la sostenibilidad a euros, se ve más ese business case, ¿no? y eso claramente inspira más a la acción a nivel empresarial. El segundo año trabajamos en la medida de la circularidad. Si bien yo creo que en cambio climático hay todo un trabajo hecho en cómo medir esa huella de carbono, ¿no? Con su alcance 1, alcance 2, alcance 3, creo que en economía circular todavía queda un gran trabajo, ¿no? En definir ese marco de indicadores o esa tasa de circularidad empresarial. Por tanto, bueno, trabajamos todo ese año en primero hacer un balance de todos los marcos que había, porque actualmente a nivel global no hay ningún marco de referencia que permita medir la circularidad empresarial. Y también en línea con lo que estaba haciendo Factor 10, el grupo de acción del World Business Council, pues definimos estos indicadores, ¿no? Que independientemente del sector de actividad, las empresas podrían utilizar para entender pues, dónde mejorar su circularidad y saber también como su punto de partida, ¿no? Y este año, esta tercera edición, hemos trabajado, como adelantabas, Chema, en la economía circular desde el punto de vista de los plásticos, ¿no? En cómo apoyar a las empresas para avanzar a esa nueva economía de plásticos, que supone también un cambio súper disruptivo, ¿no? Dejar atrás ese plastic as usual, ¿no? Yo creo que cada vez va quedando más en el pasado, pues por muchas razones, ¿no? El despertar de un consumidor más consciente, el cómo está cambiando también todo el marco legislativo. Yo creo que 2020 empezaba también con muy buenas noticias y con un momento muy dulce para la economía circular, con el Pacto Verde, con el Plan Europeo de Economía Circular que actualizaba el de 2015. Ahora en España con la estrategia. Entonces yo creo que el marco hace que bueno, vayamos del fin de la voluntariedad un poco más a la obligatoriedad de hacer una gestión responsable de los plásticos. Y en ese sentido hemos trabajado primero en sentar las bases de lo que significa la nueva economía de plásticos y hemos publicado un informe que se llama La realidad de los plásticos, mitos y verdades, porque ciertamente los plásticos es un material casi milagroso, ¿no? Yo creo que es un material súper versátil, utilizado en muchos sectores de actividad y cuando se entiende el plástico con este enfoque de ciclo de vida, bueno, pues se ve que realmente, pues en algunos casos tiene más ventajas que inconvenientes y sobre todo nos ayuda a identificar dónde están los puntos negros dentro de la cadena de valor del plástico. Y una vez que hemos sentado esas bases, ¿no? De entender dónde está la problemática con este enfoque de ciclo de vida, hemos publicado un segundo documento con un enfoque más empresarial, ¿no? Cómo las empresas van a pasar de este escenario un poco de voluntariedad, de plastic as usual, a este escenario al que estamos avanzando hacia pues, el fin de la voluntariedad, ¿no? La obligatoriedad de incorporar plástico reciclado en los envases, de hacer un uso más eficiente o de ir aguas arriba con el ecodiseño, cómo se van a adaptar a esto que ya está aquí, ¿no? Que es una realidad y que va a suponer un cambio muy disruptivo. Y en este contexto, ¿no? En el que las empresas del grupo de acción, y lo vemos, ¿no? Desde 2017 hasta esta parte, han incrementado su nivel de ambición muchísimo, ¿no? Y la verdad que cada vez tenemos más buenas prácticas para poder visibilizar en los informes que publicamos. Yo creo que esta estrategia española viene justo a apoyar esta ambición que tienen las empresas, porque muchas de ellas ya se han adelantado a esto que estaba por venir, ¿no? y que yo creo que era necesario. Desde mi punto de vista, y yo creo que también desde el trabajo que hemos hecho en el Grupo de Acción de Economía Circular, analizando la estrategia, creo que ha venido en buen momento y que está de alguna manera en línea con la ambición que pide Europa. Si bien hemos estado mucho tiempo esperando esta estrategia, ¿no? Porque en 2018 hubo
un borrador que nunca vio la luz. Yo creo que a día de hoy, bueno, pues este tiempo de espera ha merecido la pena, entre comillas, porque ha permitido que esta estrategia se actualice con lo que exige Europa y que al final se convierta también en una hoja de ruta para las empresas, sobre todo para los 6 sectores en los que esta estrategia pone el punto de mira, ¿no? Para entender cómo avanzar, ¿no? Porque yo creo que esto de la economía circular, este nuevo modelo económico, desde luego supone una apuesta de los gobiernos y este marco yo creo que es el primer paso, porque como nos adelantaban también desde el Ministerio de Transición Ecológica, a final de año se espera que se publique también un plan de acción de la estrategia, porque al final la estrategia solamente pone un marco. Necesitamos saber cómo dar respuesta a este marco, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen primer paso para cumplir con los objetivos europeos, para contribuir también con la descarbonización de la economía en España y para contribuir también con la circularidad de estos sectores estratégicos y de otros más que pertenecen a su cadena de valor o que también ven un business case en la economía circular. Yo creo que después vamos a ahondar más, ¿no? en la estrategia, así que por mi parte paso la palabra al resto de ponentes. Muy bien, muchas gracias, Elena. Elena se está refiriendo a la estrategia española de economía circular, pero oye, justo el día que se aprobó, el Consejo de Ministros aprobó también el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Luis, yo quería que nos contases un poco qué hacéis desde la Fundación Ecolec y que valorases también este anteproyecto de ley. Muy bien. En primer lugar, quiero también dar las gracias por permitirnos colaborar con esta iniciativa hoy a través de Sociable. Y ya para entrar en materia, nosotros somos un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, una fundación sin ánimo de lucro promovida por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y de pilas y baterías, para bueno, pues, trabajar en esto que nos decía Elena hace un minuto, ¿no? en cerrar el círculo, en la economía circular. Estamos inmersos en la economía circular. A ver, ¿por qué los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos son importantes para la economía circular? Yo creo que lo vemos en nuestro día a día. Este confinamiento que hemos vivido en los últimos meses y esta desescalada, estamos viendo que la tecnología ha sido fundamental para seguir con nuestra actividad, con nuestra vida. Hoy estamos haciendo un evento que es 100% online, es pura tecnología, ¿no? La tecnología se está desarrollando a una gran velocidad. El abaratamiento de los costes de producción de la tecnología, la globalización, están permitiendo que los productos electrónicos cada vez sean más asequibles y, por tanto, crezcan muy rápido. La semana pasada se ha publicado por parte de la ONU un estudio que se hace cada año, que es el E-Waste Monitor 2020, y en este estudio, que habla de la basura electrónica, lo que nos dice es que el año pasado, en el año 2019, se ha llegado a producir el récord de basura electrónica en el mundo. 53,6 millones de toneladas de desechos electrónicos, ¿no? De aparatos que se enchufan o funcionan a pilas, lo que supone un 21% más que en el año 2014. Es decir, en solo 5 años ha crecido un 21%. Pero es que este estudio también predice que esta basura electrónica alcanzará los 74 millones de toneladas en 2030, es decir, de aquí a 10 años, ¿no? En 16 años va a duplicar prácticamente la cantidad. Entonces, a ver, todo esto es un tema que es fundamental, ¿no? El recoger estos residuos y recuperar los materiales que contienen estos residuos. Ecolec nació hace 16 años y en estos últimos 3 años hemos gestionado cada año más de 100 millones de kilos de aparatos eléctricos y electrónicos y hemos recuperado los materiales en ellos contenidos. Se ha comentado que se ha publicado recientemente la Estrategia España Circular 2030 y comentabas, Chema, que se ha presentado también el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados. También se ha presentado hace 3 semanas, ha terminado el plazo de consultas públicas, las modificaciones de la normativa que nos regula los aparatos eléctricos y electrónicos y a las pilas y baterías. Es decir, está habiendo mucho movimiento en este sector y el objetivo al final es reciclar más, reducir los vertidos, ¿no? Y mejorar la eficiencia de los aparatos, ahorrar agua, ahorrar energía, ¿no? Alargar la vida útil de los productos y reutilizar más los productos y los materiales. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos para este año
es recoger un 65% de todos los aparatos que se venden. Es un objetivo ambicioso, un 65% de todo lo que se vende es mucho, ¿no? Y además tenemos que, de todo lo que recogemos, tenemos que recuperar entre el 75 y el 85% de los materiales contenidos en esos aparatos. Nosotros el año pasado ya hemos recogido cerca del 60%, algo más del 60% de todo lo que se puso en el mercado el año pasado, y recuperamos entre el 85 y el 90% de los materiales contenidos en esos aparatos que hemos recogido, y estamos vertiendo y llevando a vertedero menos del 10% de todo lo que recogemos. Si bien es cierto que todavía queda un 40% de residuos que no se gestionan adecuadamente, no se gestionan a través de los flujos de responsabilidad ampliada. Es decir, todavía tenemos oportunidad de mejora. Este año va a ser complicado porque el hecho de que hayamos estado confinados ha hecho y que las tiendas estén cerradas, ha hecho que las ventas de aparatos eléctricos y electrónicos hayan bajado de forma importante en los meses de abril y mayo, y como la mayor parte de las recogidas que nosotros hacemos la hacemos a través de las tiendas que venden los aparatos eléctricos y electrónicos, pues para nosotros va a ser un año complicado de recogidas. En cualquier caso, lo que sí que creemos es que nosotros podemos aportar a esta economía circular pues valores, ¿no?, como la universalidad del servicio, tanto geográfico, recogemos lo mismo en Madrid que en Lanzarote o que en Madrigal de las Altas Torres, y también un servicio universal en cuanto a los tipos de aparatos que recogemos. Recogemos todo tipo de aparatos, no nos centramos en aquellos aparatos que tengan más valor o menos valor, recogemos todo. Recogemos todo y además especialmente los aparatos peligrosos, los que contienen elementos que son más contaminantes, son los que más recogemos y los que mejor, ¿no?, tratamos precisamente por ese cuidado que tenemos que hacer a la naturaleza. No me quiero extender mucho, pero me gustaría apuntar algunas ideas, como que cuando compramos un aparato eléctrico electrónico no sabemos muchas veces que tenemos el derecho como consumidores de cuando compramos un aparato poder entregar uno a cambio, uno viejo para que sea reciclado. Cuando compramos un gran aparato, un frigorífico, una lavadora, que nos lo tienen que llevar a casa, tenemos claro que aquel que nos lo ha vendido nos recoge el viejo y ese nos lo entrega a la Fundación Ecolec para que lo reciclemos. Pero ¿qué pasa con los otros más pequeños? ¿Qué pasa con los aparatos que entramos y nos llevamos nosotros de una tienda? Pues también tenemos el derecho a que en el momento que compramos podamos entregar uno a cambio. Y normalmente no sabemos que las tiendas recogen estos aparatos. Pero además es que también los aparatos más pequeños, los que tienen menos de 25 centímetros, los podemos entregar sin obligación de compra en cualquier tienda, en cualquier punto limpio, pero en cualquier tienda, sin obligación de compra, y nos lo recogen gratuitamente. Nosotros desde Fundación Ecolec tenemos un programa, una iniciativa con las tiendas que se llama Green Shop. Tenemos casi 900 tiendas Green Shop distribuidas por toda España para recoger este tipo de aparatos, ¿no?, y poder reciclarlos adecuadamente. También, a través de la gestión que realizamos, fomentamos la minería urbana, la recuperación de materias primas, ¿no?, que se utilizan para volver a fabricar nuevos bienes de consumo. Y como ejemplo también pondría que hoy en Europa el 70% del cobre que se utiliza para fabricar cables se obtiene de los cables reciclados y del cobre que recuperamos de otros aparatos eléctricos y electrónicos. De forma que solo el 30% proviene de las minas y un 70% proviene de reciclaje. Esto es economía circular. Además, nos aseguramos de que todo el modelo en el que basamos nuestras recogidas tenga una viabilidad económica, ¿no?, en toda la cadena, y nos aseguramos de que existan unas garantías financieras por parte de los fabricantes para que podamos cubrir con todos los gastos que tenemos. Y por último, y por no extenderme mucho más, creo que es importante también decir que desarrollamos campañas, acciones de comunicación, de sensibilización y divulgación para la correcta gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Y trabajamos de la mano de todos los agentes con los que colaboramos en el mercado, sean las administraciones públicas a nivel de las entidades locales, los ayuntamientos, los puntos limpios, sean los distribuidores, con el mencionado programa que tenemos de Green Shop, o con entidades y con empresas a través de la Green League, una liga no competitiva en la que formamos empleados de estas empresas para el correcto reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos. También trasladamos nuestra propia conciencia ambiental a nuestros procesos y hemos desarrollado un programa como el programa Green Track,
que lo que pretende es que nuestros operadores logísticos utilicen vehículos con bajas emisiones a la hora de recoger los aparatos que recogen para nosotros, o transmitir esta solidaridad medioambiental y social a través de nuestro programa Green Soul. Al final, Ecolec es una correa de transmisión, ¿no?, que integra a todos los actores de la cadena. Somos esa correa de transmisión entre fabricantes, distribuidores, usuarios, gestores de residuos y administraciones para conseguir los objetivos ecológicos, y apostamos por la economía circular, que realmente es la única vía para garantizar la supervivencia del planeta. Muy bien, Luis, pues igual, ahora entramos un poquito más de lleno en algunas de las cuestiones que has lanzado, que son muy interesantes, y ahora quería dar la palabra a Rafael Muela. Parece que desde un club de fútbol, a priori, no es el lugar o el sitio que más suene en temas de economía circular o de reciclaje. Entonces yo quería que nos explicaras un poco qué podéis hacer y qué hacéis, de hecho, desde el Club Real Betis Balompié, desde la Fundación. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar en esta mesa en la que todos aprendemos mucho, estoy convencido, y también a Ecolec por darnos esta posibilidad junto con Sociable, ¿no? Presento brevemente la Fundación, que básicamente lo que busca es ser el brazo ejecutor de la responsabilidad social empresarial del club, del Real Betis Balompié, dentro de un marco en el cual hay un convencimiento a nivel de club muy importante de que la responsabilidad social corporativa es una cuestión y un elemento fundamental de toda la organización. Y es que, a mayor ahondamiento, la cuestión medioambiental también es un factor que a todos los niveles del club se ha tomado con mucha importancia y con muchísima seriedad, ¿no? Y en ese sentido, pues la Fundación, si bien es como un poco el elemento que intenta poner en marcha todo ese contenido y facilitar que tanto a nivel interno como externo ocurran todas esas acciones y todas esas actividades que se quieren poner en marcha en la línea medioambiental, pues es algo muy transversal a nivel de club y en ese sentido pues las acciones son muy diversas, ¿no? Como muestra de todo ello, ¿qué venimos haciendo? El pistoletazo de salida desde la entidad se dio con la firma del compromiso con Naciones Unidas del Climate Neutral Now, ¿no? A partir de ahí, el club decide ir dando pasos hacia una mayor sostenibilidad de toda su actividad. Y claro, al final, si bien el mayor valor que puede representarse a nivel de una entidad del tipo como es el Real Betis, que tiene tantísimo seguimiento, tantísima exposición y tantísima visibilidad, tiene muchísimo que ver con la comunicación y con la sensibilización. También entendemos que toda esa comunicación y todo ese trabajo a nivel de sensibilizar a la sociedad y en concreto a nuestros actores clave se queda muy vacío de contenido si no hay una coherencia interna en todo ese proceso. El club es el primero que tiene que empezar a dar pasos hacia esa sostenibilidad y ojalá hacia esa neutralidad de su acción a nivel de huella de carbono. Hemos empezado el camino y bueno, y poquito a poco, sobre todo desde la temporada pasada, vamos haciendo distintas acciones que queremos enmarcar dentro de un gran programa de medio ambiente y en ese sentido pues se empezó con acciones tan sencillas como generar una camiseta conmemorativa a partir de plástico reciclado. Esto ya entendemos que fue como el primer paso y además, por suerte, ha tenido muchísimo éxito entre los seguidores a nivel de ventas, esa camiseta, aunando ahí también un diseño muy especial, que era un diseño arlequinado, que ha hecho que sea muy atractivo, ¿no? Y el contar con ese patrocinio a nivel de Naciones Unidas también, o esa colaboración con Naciones Unidas, pues
hace que se visibilicen todas esas entidades que estamos trabajando, intentando trabajar en esa materia. A nivel interno, ¿qué pasos creemos que estamos dando y que sirven mucho en la línea de la economía circular? Pues gracias al proyecto Tackle, que está financiado por la Unión Europea y del que somos un socio más de entre todos los que están trabajando a nivel europeo, hemos iniciado distintos pilotos que tienen que ver, uno de ellos, con empezar a medir nuestra huella y la huella de nuestra actividad. Toda la temporada pasada ya ha pasado por ese filtro. A continuación, también trabajar con nuestros proveedores y dentro de ser consciente de que efectivamente nosotros generamos por nuestra actividad mucho volumen de consumo de muchos materiales y de distintos productos, pues a la hora de abordar el trabajo con nuestros proveedores, incluir un elemento en digamos, la propuesta de colaboración o de contratación para abrir a los proveedores que tenemos que abrir, pues incluir criterios que tengan que ver con elementos de sostenibilidad y medioambientales. Ahí se crea una circulación doble que tiene que ver con trabajar, por supuesto, con efectivamente seleccionar proveedores más sostenibles, pero es que también consigues que el propio proveedor le dé una vuelta a cómo realiza esos procesos. Y también se da la circunstancia de que muchas veces ese mismo proveedor no lo sabe, pero en esa colaboración conjunta te das cuenta de que efectivamente ya tiene algunos pasos y ha dado algunos y tiene algunos elementos en su forma de funcionar que ya son sostenibles y que se trata sobre todo de ponerlo en valor, tanto por nuestra parte como por su parte con nosotros y con otros clientes, ¿no? Otros elementos incluso más gráficos que tienen que ver con la economía circular desde nuestra perspectiva, pues también sería el proceso que hemos iniciado en la temporada pasada, pero que desgraciadamente hemos tenido que interrumpir por la situación de pandemia, el alimento sobrante de cada uno de nuestros eventos, intentar darle una salida enlazando obviamente con nuestro carácter y nuestra vocación social de ayudar a quienes más lo necesitan, pues buscar entidades que todo ese sobrante, acordándolo con nuestras entidades de catering y que nos proveen a nivel de alimentación durante los partidos, poder encajar los mecanismos necesarios para que con todos los elementos de sanidad y de salubridad de los alimentos se puedan dar un destino y un uso que sirvan a otras personas y que, por favor, que no se tiren en ningún momento, ¿no? Ojalá, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues vamos trabajando. El último logro y satisfacción que tenemos en el club tiene mucho que ver precisamente con Ecolec, ¿no? Iniciamos nuestra relación con ese proceso de, insisto, de coherencia y de trabajo interno, gracias a la campaña y nuestra participación en la campaña Green League, iniciando con ese pequeño paso de trabajar con todos los empleados del club, que no son pocos, que estamos hablando de unas 200 personas a nivel de oficina, más toda la gente de todo el personal deportivo, y con todos ellos pues hacer esa campaña interna, hacer esa sensibilización que hablo de primera mano, en el sentido de que yo muchas veces pues, con todos los compañeros les animaba a conocer qué era un RAE y que participaran, y muchos no sabían siquiera que eso existía, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones a interactuar y cuando hablas con todos y cada uno de ellos y todos te dicen, ¡buf! Es que yo en los fondos de mis cajones tengo, no sabes la cantidad de pequeños electrodomésticos que ya no uso y que me encantaría poder deshacerme de ellos y ojalá de una manera sostenible, ¿no? Y que sirva, ¿no? Y que tengan una segunda vida, ojalá, ¿no? Pues ir incorporando eso a nivel interno funciona, pero claro, efectivamente un club como el Real Betis sobre todo es un altavoz muy masivo, ¿no? Y más con la suerte que tenemos nosotros de tener una afición y
y unos seguidores muy, muy numerosos y muy apasionados, ¿no? En el momento en el que un club como el Betis, que encima tiene ese elemento diferenciador que tiene que ver con ser su color corporativo el verde y trabajar ahí en esa línea, el impacto que creemos y que debemos conseguir y que tenemos esa responsabilidad de conseguir, tiene que ver con formar, con ilusionar y con sensibilizar sobre que entre todos podemos hacer un mundo mucho más sostenible y aparte que es responsabilidad de todos, que todos tenemos una parte de labor, de función y que todo eso es muy viable y tremendamente positivo para el bienestar de absolutamente todos, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí la campaña, por ejemplo, con Ecolec, que ojalá sea la primera de muchas que vamos a trabajar, esperamos a lo largo de 2 temporadas, pues es una oportunidad que nos encanta porque aprendemos con ellos a trabajar en esta materia, que ellos son expertos, y hacemos de altavoz, insisto, para que todos aprendamos en esta materia. Y eso al final pues es parte también de ese ADN que queremos generar del club y de ese sentido de pertenencia que queremos ser un club verde en todos los sentidos, ¿no? Y ojalá pues tengamos ese camino juntos con Ecolec y con otras entidades que esa labor de colaboración pues es fundamental entre entidades que tienen distintos activos, en este caso conocimiento y nosotros pues capacidad de alcance, ¿no? En muchos casos. Así que estamos encantados de poder participar en este tipo de eventos y de iniciar un camino en materia medioambiental que tiene muchísimas posibilidades. Incluso, por ejemplo, la nueva ciudad deportiva que estamos trabajando, hay muchísimo de sostenibilidad y ese camino es un camino que queremos recorrer con toda la coherencia posible. Pues ya se ve que podéis hacer un montón de acciones, como también se ven obligadas a hacerla desde Heineken España, Mauricio Domínguez Adame, porque, bueno, entre otras cosas os va el negocio en ello, ¿no? Vuestro negocio está vinculado a los recursos naturales. Hace poquitos meses, justo antes del confinamiento, tuvimos oportunidad de viajar a Valencia, a la Albufera, a ver vuestro proyecto Cañaveral de recuperación de aguas. Cuéntanos un poco qué hacéis desde Heineken en esta materia. Bueno, pues buenos días a todos y espero que todos los oyentes y los ponentes pues, se encuentren bien y disfruten de esta interesante jornada en la que, bueno, estamos aprendiendo tantísimo, ¿no? Y, por supuesto, muchas gracias a Sociedad Isable y a la Fundación Ecolec por la organización del evento. Bueno, pues de un equipo verde casi a una cerveza verde, ¿no? A un cervecero que pretende ser el más verde del mundo, ¿no? Centrándome en los aspectos de economía circular, bueno, pues todos sabéis que nosotros tenemos una cadena de valor que va del campo al bar, ¿no? Entonces nuestro foco abarca tanto desde las materias primas hasta el final de la vida útil del producto y vamos a repasar un poco cómo funciona eso a lo largo de toda la cadena de valor de Heineken, ¿no? De cómo intentamos hacer pues, el uso más eficiente posible de las materias primas, promover activamente la reutilización y el consumo en envases reutilizables, reducir al máximo la cantidad de residuos no valorizados, ahora hablaremos de ello, intentar alargar la vida útil de los materiales utilizados y fomentar el reciclaje para generar nuevos recursos a partir sobre todo de nuestros subproductos como veremos ahora, ¿no? Tú has comentado, Chema, bueno, la famosa 4R, ¿no? Que me gustaría un poco también repasar con vosotros, ¿no? Cuando hablamos de reducir, bueno, pues hablamos de reducir el consumo de agua. Nosotros desde el año 2008, pues hemos reducido casi un 30% nuestro consumo de agua, ¿no? Obviamente, un litro de cerveza lleva un litro de agua y eso no se puede reducir, ¿no? Pero todo el agua que usamos para el proceso, pues intentamos optimizarla de la mejor forma posible, ¿no? Comentaros que hemos reducido el 50%, bueno, pues nuestra huella de CO2, nuestra huella de carbono,
aproximadamente de media, vía eficiencia, intentamos reducir o reducimos aproximadamente un 5% el consumo energético anualmente. También, por ejemplo, en las propias fábricas donde se adquieren distintos tipos de productos en envases, se intenta pues que los envases sean lo mayor posible para reducir la cantidad de envases que luego hay que reciclar. Y con respecto a las materias primas, pues hemos comentado que intentamos aprovechar al máximo su valor, intentando que el desperdicio sea mínimo, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de los envases, pues desde el año 2013 pues, se ha reducido significativamente el peso de los envases en un 8%. Para que hagáis una idea, nosotros los materiales básicamente son vidrio, metal, papel y cartón y plástico, lo que se utiliza en nuestros envases, ¿no? Cuando hablamos de reutilizar, pues aunque no lo parezca, reutilizamos hasta el propio agua de proceso, que se utiliza varias veces antes de su vertido final, ¿no? Promovemos activamente el consumo en envases reutilizables, que básicamente van al canal de hostelería, pero yo espero que en un futuro no muy lejano veamos una iniciativa que vamos a intentar promover de envases reutilizables nuevamente en el hogar, que esto sonará mucho a los más antiguos. Para que os hagáis una idea, el grueso de nuestro residuo, que a mí no me gusta llamar residuo, son subproductos que van a la alimentación animal. Pues, por poner un ejemplo, bueno, pues todo el grano que se ha utilizado una vez que se extrae la cerveza, eso va para la alimentación de ganado bovino que produce leche, ¿no? La propia levadura de cerveza es un alimento que se utiliza para el ganado porcino. O, por ejemplo, en el proceso de desalcoholización de la cerveza 00, que tanto crecimiento tiene últimamente, pues se utiliza para otros fines como el vinagre de cerveza o últimamente en el periodo este del COVID para la generación de gel hidroalcohólico, ¿no? Cuando hablamos de renovar, nosotros hace ya mucho tiempo que empezamos a utilizar electricidad con certificado de origen renovable, pero nos parecía que teníamos que ir un paso más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en septiembre vamos a poner una planta en marcha, una planta fotovoltaica en el Andévalo, en Huelva, de la mano de Iberdrola, que va a dar energía eléctrica a las 4 fábricas de Heineken en España y a sus oficinas centrales, ¿no? También, por ejemplo, bueno, pues el biogás que se produce en las depuradoras del agua final, que se vierte o bien a cauce o bien a la red de saneamiento pública, ese biogás se recupera y se utiliza como energía para la producción de cerveza. Y no es una cantidad menor, porque a nivel total de empresa pues supone más de un 7% y en algunas fábricas incluso más de un 10% de la energía que utilizan es energía recuperada, ¿no? Estamos trabajando para la introducción también de biomasa y otras fuentes alternativas de energías renovables dentro de las fábricas, ¿no? Todo el cartón que utilizamos en nuestro packaging es un cartón sostenible, proviene de bosques con certificación FSC. Y cuando hablamos de reciclaje, prácticamente nuestras fábricas son residuos cero por el nivel de porcentaje, ¿no?, de valorización de residuos. Prácticamente el 99% de los residuos están valorizados, van menos de un 1% a vertedero. Pero bueno, también es importante que se conozca que los envases, las botellas de vidrio y aluminio, hoy en día el contenido de material reciclado, de material recuperado que conllevan esos envases, pues va del orden de un 60 o un 70%. Como se comentaba antes con la minería del cobre, ¿no? Que el 70% en Europa, pues cobre es recuperado. Bueno, pues los envases de aluminio y de cristal estamos en esos niveles también. Incluso la anilla de plástico que ya está próxima a su fin en nuestra compañía, que esperamos ya el año que viene sustituirla por anillas de cartón,
pues hoy en día ya el 50% del plástico que utilizan es plástico reciclado, ¿no? También todos los aparatos de frío pues los reciclamos al final de su vida útil y contribuimos a por los sistemas de colectivos de recogida de residuos que todos vemos en la calle a través del gravamen Punto Verde, ¿no? Me gustaría también comentar algunos ejemplos concretos. Bueno, pues el año pasado iniciamos una iniciativa para la reducción de desperdicio alimentario en los comedores de los centros de trabajo con bastante éxito. Se han evitado, bueno, pues el desperdicio de 343 kilogramos de alimentos. También iniciamos un proyecto, todo esto trabajando con las oficinas y con el personal de eliminación del plástico en nuestra vida, y conseguimos eliminar, bueno, pues todos los vasos de plástico que se utilizaban para consumir agua o café. Quitamos todas las botellas de plástico de los vending, todos los palitos, todas las fuentes de burbujas de plástico, todas las bolsas de plástico, y incluso hasta las aceiteras de plástico, y todo eso sustituido por material reutilizable. Por supuesto, colaboramos en la Green League con Ecolec todos los años, y bueno, el último proyecto que hemos iniciado, bueno, pues todo el mobiliario que veis de terraza, pues está hecho 100% con material reciclado, ¿no? Para que os hagáis una idea, los parasoles nuestros ahora mismo se hacen con 20 botellas de PET de 1 litro. De esas 20 botellas de PET sostiene el poliéster necesario para la confección de un parasol, ¿no? Y el convenio que tenemos con nuestro proveedor no solamente es que el material, el aluminio que utiliza o incluso el acero, que es 100% reciclado para la elaboración de mesa y demás, sino que una vez que llegan al fin de su vida útil, las recupera para volverla a incorporar otra vez al proceso, ¿no? Porque prácticamente la vida de estos materiales es casi infinita, igual que ocurre con las cajas de plástico de cerveza, ¿no? Una vez que vemos que están pues muy deterioradas, pues esas cajas de plástico se trituran y esa granza sirve para fabricar nuevas cajas de plástico y... Hemos perdido la conexión con Mauricio. así sucesivamente. Y bueno, no me extiendo más a preguntas, ¿no? Sí, perdona Mauricio, que es que te hemos perdido durante un momento. No sé si todos, yo por lo menos te he perdido. Sí, no, comentaba que no me quiero extender más para dar posibilidad a que haya preguntas por parte del público de temas que les preocupen o les interesen saber, Sí, ¿no? perfecto. No te quería interrumpir, pero quería aprovechar ahora para decirte que te bajes un poquito la pantalla del ordenador, que no te vemos bien la cara. Ahí está. Perdón. Elena, al principio decías que este 2020 se había iniciado como un momento dulce para la economía circular. Yo quería que nos situaras un poco la situación de España respecto a otros países de Europa en materia de economía circular, y también si, como decía antes Luis, el COVID, esto que nos ha pasado estos meses, cómo ha influido en esto, si a nivel de consumidor a lo mejor nos ha concienciado más también, porque efectivamente hemos generado más residuos. Pero bueno, a nivel de empresarial, que es lo que os toca a vosotros, ¿cuál sería la radiografía así general? Bueno, antes de nada, me encanta escuchar que el mundo del deporte hable de cambio climático, de economía circular, de plásticos, de desperdicio alimentario. Yo creo que el poder que tienen de llegada, de concienciación y sensibilización es tremendo, así que yo creo que es muy buena noticia y que lo visibilicen, porque me consta que hacen mucho más de lo que cuentan, así que enhorabuena, Rafael, por el trabajo que estáis haciendo en el Betis. Y bueno, pues yo creo que desde el punto de vista de la economía circular, desde la perspectiva empresarial, desde luego España tiene un camino que recorrer. Es verdad que el punto de partida, desde luego, es positivo respecto a otros países. Yo creo que toda la parte de jerarquía de residuos, que obviamente ya desde hace muchísimos años hemos tenido un contexto que ha permitido pues, tener una responsabilidad extendida al productor, ¿no?
que las empresas que ponen bases en el mercado se hagan cargo de ello. Ahora se va incrementando ese nivel de ambición. Vemos que muchas empresas han sido más, o sea, se han adelantado a toda la legislación que está llegando, ¿no? Y hemos visto que el nivel de innovación es muy elevado. Sin duda, yo creo que las empresas tienen, independientemente de este momento dulce, ¿no?, en el que estamos viviendo, yo creo que a veces el contexto va mucho más rápido que las políticas públicas. Yo creo que todo el avance, por ejemplo, de las finanzas sostenibles, ¿no?, cómo los inversores empiezan a incorporar estos conceptos ESG, ¿no?, Environmental, Social and Governance, en su cartera de inversiones, ¿no?, que hace que las empresas sí o sí tengan que incorporar esta gestión responsable del negocio por un tema de licencia para operar, ¿no? Y cuando hablo de licencia para operar, no solamente hablo de las grandes empresas, sino también de las pymes. También comentaban mis compañeros, ¿no?, como esa cadena de valor, que a veces estas grandes empresas tienen este efecto tractor de las pymes desde el punto de vista de incorporando criterios sostenibles de proveedores, que hace también que al final se cree ese ecosistema circular, ¿no? No solamente con las actividades de la propia empresa, sino con todas las que hay en su cadena de valor. Y ya no solamente el interés de los inversores, también el despertar de un consumidor más consciente que exige y pide más información sobre los productos que consume, que desde luego prefiere consumir productos de empresas que tienen un compromiso con los retos de la sostenibilidad, que al final, bueno, ese concepto de responsabilidad social que yo creo que ya va quedando un poco obsoleto, al final se trata de que las empresas den respuesta a los retos de la sostenibilidad, ¿no?, que hagan una gestión responsable de su negocio en todas las áreas, que hagan que su departamento de ventas compre de manera responsable, que su departamento de marketing haga una publicidad responsable, que su departamento de I+D+I pretenda lanzar al mercado productos más sostenibles, más responsables. Eso al final, bueno, pues claramente va teniendo también un nicho de mercado que las empresas, desde luego, identifican como el futuro, ¿no? Yo creo que dentro de los sospechosos poco habituales, dentro de la economía circular, está, por ejemplo, los bancos. Nosotros en el Grupo de Acción de Economía Circular tenemos a ING, que es un banco que intenta entender dónde están los riesgos asociados a los modelos de economía circular, porque ven que el futuro de las empresas que van a tener que financiar van a ser circulares, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues estamos en un momento dulce, unido además que las políticas públicas cada vez son más ambiciosas y ya no solamente a nivel nacional, tenemos comunidades autónomas que incluso están yendo por delante de esos requerimientos nacionales, sobre todo en materia de plásticos, ¿no?, por ejemplo, como Baleares o Navarra, con lo cual, bueno, yo creo que las empresas con este punto de resiliencia vinculado a la sostenibilidad están siendo muy reactivas. También lo estamos viendo con la respuesta al COVID. Desde Forética hemos lanzado un proyecto que se llama El futuro de la sostenibilidad, que lo que pretende es acompañar a nuestros socios en entender cómo han cambiado los retos de la sostenibilidad, ¿no?, cómo esta crisis, este shock sanitario, económico, político, social, va a cambiar los retos de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas están viendo que la gestión responsable del negocio lleva asociado, desde luego, ese punto de resiliencia y además estamos viendo, desde luego, una respuesta muy rápida y muy acertada de nuestros socios desde este punto de vista. Así que yo lanzo un mensaje optimista. Yo creo que, desde luego, no sé qué otra opción tenemos para recuperarnos de esta crisis si no es de manera responsable y sostenible. Yo creo que estamos en un momento también muy dulce en el que las grandes políticas se abanderan con el sello de la sostenibilidad, como la Comisión Europea, ¿no?, Ursula von der Leyen, que tenía el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, como la gran bandera, ¿no?, de su mandato. Entonces yo creo que, bueno, no hay otra opción. Si hay alguna otra opción, no sé de qué manera podemos avanzarnos sin entender que la sociedad y el planeta empieza a tener cada vez más requerimientos, que desde luego las empresas ya no solamente pueden solamente enfocarse en generar un profit económico, porque yo creo que eso es desde luego un escenario pasado que yo creo que ya desde todos los sectores, estamos viendo que sin duda pues no tiene más cabida, ¿no? Entonces, mensaje optimista
Y también comentar que estamos trabajando en la definición de la temática para la cuarta edición del Grupo de Acción de Economía Circular, que es el único grupo de liderazgo empresarial en materia de economía circular. Pues así que pedimos a las empresas, ¿no?, que se sumen para, desde luego, entre todos y trabajando también en colaboración público-privada, podamos empujar, ¿no?, este cambio tan necesario. Mira, hay ya preguntas del público, os voy a empezar así a trasladar algunas. Por ejemplo, José Ángel Rupérez pregunta, dice, la economía circular promueve mantener el valor de los productos el mayor tiempo posible, lo que supone que eso está por encima de reciclar. O sea, que por encima de reciclar se debe alargar la vida de los productos y poder repararlos. ¿Qué se está haciendo para impulsar estos aspectos en los productos? Luis, igual tú ahí tienes algo que decir. Sí, quizá no, en mi intervención previa no he incidido en este tema, pero sí que es cierto que se pueden hacer y se están haciendo muchas cosas para alargar la vida de los productos y para poder reutilizarlos. Desde dos ámbitos, desde el ámbito de los fabricantes. Por un lado, hay muchas iniciativas realmente desde la parte del ecodiseño, diseñando productos que duren más tiempo. Hay muchos fabricantes que dan garantías extendidas a sus productos. La garantía obligatoria son 2 años. Hay fabricantes que ofrecen hasta 10 años de garantía en sus productos. Eso significa que tienen confianza en que su producto va a durar más de 10 años. También hay otras iniciativas de fabricantes que, por ejemplo, para garantizar la reparabilidad de sus productos, están diciendo que las piezas de repuesto van a estar disponibles por un periodo de 10 años, 15 años desde la última fabricación de un producto. Y esto lo consiguen gracias a que todas las piezas que se puedan fabricar o que se puedan construir a través de impresoras 3D las imprimen en los propios talleres de reparación, las fabrican en los propios talleres de reparación para poder reparar los aparatos con piezas recién fabricadas, aunque sea un aparato de hace 10 años. Es decir, hay muchas iniciativas en ese sentido por parte de los fabricantes, pero esa es una parte, es la parte que tiene que ver con el ecodiseño y con el alargamiento de la vida del producto, pero por otra parte, desde los propios sistemas colectivos, donde trabajamos en Ecolec, estamos trabajando con entidades de preparación para la reutilización. Es decir, de todo lo que recogemos como residuo, seleccionamos aquellas piezas, aquellas unidades que creemos que son reparables, las llevamos a estos talleres de preparación para reutilización, se revisan, se ponen otra vez a punto, se limpian y se venden en mercados de segunda mano, alargando la vida del producto más allá de lo que el consumidor inicial había previsto para ese artículo. Es decir, estamos recuperando del producto desechado ya, de lo que es residuo, estamos recuperando productos que volvemos a poner en el mercado de segunda mano. El año pasado la Fundación Ecolec ha recuperado un 2% de todos los residuos que hemos gestionado, hemos recuperado el 2% para preparación para reutilización. Si tenemos en cuenta que el año pasado hicimos 120 millones de kilos, pues un 2% son 2 millones y pico de kilos. 2 millones y pico de kilos, pensando que una lavadora o un frigorífico pesan 50, 60 kilos, son muchas unidades de lavadoras y de frigoríficos que hemos recuperado, y ya no digo de planchas o de otros productos más pequeños, que hemos recuperado y que hemos vuelto a poner en el mercado. Eso es la propia jerarquía de residuos que establece la ley de residuos, la actual, y el anteproyecto de ley nuevo también nos lo pone. La propia jerarquía de residuos lo que dice es que lo primero es que hay que prevenir la creación del residuo, que esto es el fabricante. Luego hay que preparar para reutilizar, hay que reutilizar los aparatos. Y en último término, si no se pueden reutilizar, es cuando los debemos reciclar. Entonces, eso yo creo que lo tenemos bien marcado en el ADN. Nosotros trabajamos desde Fundación Ecolec la mayor parte de los procesos de reutilización con entidades sociales, con empresas de economía social y con centros especiales de empleo, con lo cual estamos dando oportunidad a colectivos en riesgo de exclusión social a integrarse también en esta sociedad y crear empleo, ¿no?, ligado a este reciclaje y a la preparación para la reutilización. Iván se refiere aquí, Mauricio, te apela a ti, a los negocios de reciclado de envases. También en algunos países se incentiva el retorno de envases, ¿no?
¿Qué pensáis sobre esto? ¿Es una posible solución también? Pues mira, la huella de carbono del envase reutilizable es un 15% frente al envase no reutilizable. Tenemos que tener en cuenta que una botella reutilizable, por ejemplo, permite múltiples usos. Aproximadamente el 50% de nuestras ventas, nosotros tenemos la suerte de que se producen envases reutilizables. Barriles, botellas, incluso formatos de tamaño superior. Nosotros en este momento estamos evaluando la posibilidad, como una iniciativa dentro de nuestra estrategia de packaging sostenible, de introducir el envase reutilizable nuevamente en el hogar. Pero ahí, bueno, pues necesitamos de la complicidad tanto del consumidor como del cliente supermercado, que facilite, digamos, la venta de cerveza en este envase reutilizable, que obviamente conlleva una logística inversa que el envase no reutilizable pues no lleva. Prácticamente consume y desechas una botella de vidrio que sí, que efectivamente a un 80%, 80 y tantos por ciento según Ecovidrio, las cifras de Ecovidrio, pues se recupera, se tritura y se vuelve a reutilizar para fabricar una nueva botella, pero lógicamente mucho más eficiente volver a reutilizar la botella que tener que producir una nueva botella en un proceso de reciclaje de la antigua. Nosotros estamos completamente a favor del envase reutilizable. Mira, Ana se refiere a una publicación en La Vanguardia esta mañana, en el titular, que dice que por cada 10.000 toneladas de recursos que han sido reciclados, en vez de incinerados, se crean 36 nuevos puestos de trabajo. Yo quería también preguntaros sobre esto, sobre las oportunidades de negocio y la rentabilidad que tiene la economía circular. ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, lo que ha publicado La Vanguardia es cierto. Por cada 10.000 toneladas de residuo que se recogen, en un vertedero crea 4 puestos de trabajo, en una industria de reciclaje crea 36 y en una industria de preparación para la reutilización, como las que mencionaba antes, crea 200 puestos de trabajo. Es decir, las oportunidades de generación de empleo en el mundo del reciclaje son realmente importantes si realmente apostamos por ello. Nosotros lo que vemos es que dentro de todas las actividades que desarrollamos y con quienes trabajamos, hay nuevas oportunidades de obtención de materiales y de reciclaje de materiales que quizá no se están aprovechando todavía de una forma estandarizada. Hay oportunidades importantes en la recuperación de materias críticas, de estos materiales que utilizamos para la fabricación de los aparatos electrónicos, como las tierras raras, el coltán o, no sé, el indio, el galio, el tántalo, que se utilizan en cantidades muy pequeñas en la fabricación de aparatos, pero que todavía no se están recuperando, no se están recogiendo. Estos materiales críticos se llaman críticos en la Unión Europea porque no hay en la naturaleza en Europa, no existen estos materiales, y para poder acceder a ellos tenemos que ir a otros mercados. Si somos capaces de recuperarlos a partir de los residuos, pues todo eso que vamos a tener que depender menos de terceros y además extraer menos de la naturaleza. Es una de las oportunidades. Y otra oportunidad también importante que se está empezando a desarrollar en Europa en los últimos meses, diría en los últimos 2 años, es el reciclaje de plásticos. Mucho del plástico que se producía en Europa, que se recuperaba en Europa, se mandaba al sudeste asiático para ser reciclado, y en los últimos 2 años se está empezando a desarrollar de una forma más importante la industria del reciclado del plástico en Europa, y creo que efectivamente, como mencionaba antes Mauricio también, que ellos recuperan las cajas, que recuperan botellas de plástico, de PET, para fabricar los parasoles. Pues de esa misma forma se está desarrollando cada vez más en Europa y creo que es una de las oportunidades de desarrollo importantes, ¿no? Para reciclar plásticos. Por tanto, generación de empleo sí, y la economía verde genera empleo, seguro. Yo, si me permitís, Chema, añadir que efectivamente es una oportunidad que además se hace aún más importante y más crucial en este momento post-pandemia, porque la emergencia social después de la sanitaria es tremenda y todo lo que sea favorecer en este momento que tanto se habla de reinventarnos
con esta oportunidad que menciona Luis y de la que creo que somos conscientes todos, a través de empleos que tengan que ver con el medio ambiente, pues es algo que tenemos que tener todos muy, muy presente. Y por mencionarte, ahora recientemente hemos hecho una subasta de camisetas de uno de los partidos que hemos jugado recientemente. Y ahí lo que busca el club y la fundación tiene que ver con generar becas que para las personas que menos oportunidades tienen puedan aprender precisamente en línea de sectores vinculados con la sostenibilidad, ¿no? que seguro que se generan muchos empleos en esa línea si sabemos identificar esos nichos de empleo, ¿no? Y ahí la Fundación quiere poner mucho el foco también en la próxima etapa. Y Elena. yo simplemente añadir que como la economía circular es un nuevo modelo económico, parece que solamente se relaciona con la parte ambiental, pero no, al final tiene un impacto social, un impacto económico y un impacto ambiental. Y el económico porque el sistema que tenemos es súper ineficiente, ¿no? O sea, al final estamos tirando millones de euros a la basura porque con este concepto de que el residuo no existe, al final son recursos desaprovechados, ¿no? Y toda la parte social también, pues que en algunos casos es evidente, ¿no? Con toda la parte de pérdida y desperdicio alimentario, ¿no? El impacto social que tiene que se pierdan 1/3 de los alimentos producidos para consumo humano a nivel global, pues imaginaros, ¿no? En un mundo en el que hay, me parece, 815 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. O sea que yo creo que la parte social es no solamente desde el punto de vista del mundo laboral, ¿no? Y de también este upskilling, ¿no? Las nuevas habilidades para el empleo también, sino que además tiene un componente también de desarrollo humano, yo creo que es súper importante, que quizá en Europa no es tan evidente, pero igual en otros países es muy claro, ¿no? O sea que al final eso es un modelo económico con todo lo que ello implica. Mauricio, sabemos que tienes un compromiso ahora. Si quieres, Sí. tienes la oportunidad ahora para lanzar el último mensaje en relación a esto que estamos hablando y para despedirte si o sea, siéntete Sí, libre. pues yo nada, despedirme de todos vosotros, encantadísimo de haber estado en la reunión y coincido con mis compañeros que todo esto es un mundo por explorar y que poniendo un ejemplo, bueno, pues hay muchas fases en la economía circular, desde recuperar lo que se tira para integrarlo, pero incluso lo que ya se está recuperando incluso tiene nuevas oportunidades, porque siempre hay posibilidad de valorizar aún más lo que ya se está reutilizando. En nuestro caso, y por poner un ejemplo, comentábamos que, bueno, pues el grano usado, la cebada, la malta usada, una vez que se ha obtenido la cerveza, bueno, pues ese subproducto va para alimentación animal, pero estamos trabajando ya en la posibilidad de separar, básicamente eso es proteína y fibra, en la posibilidad y solamente, y por eso va a alimentación no de cualquier animal, sino una vaca lechera que es la única que tiene un aparato digestivo capaz de comer tanta madera, porque la fibra al final es madera y eso es muy difícil de digerir. Y estamos trabajando ya en la separación de esa fibra de la proteína, que la proteína vegetal tiene un altísimo valor, tanto para la alimentación animal como para la alimentación humana, y la fibra utilizarla pues para otro propósito o incluso para generar energía. Luego, esto es un universo de posibilidades la que se abren a través de la economía circular. Y nada, con eso me despido y un saludo a todos y muchísimas gracias. Adiós. Muy bien. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio. Hasta luego. Adiós. Y bueno, estamos sobre tiempo ya, así que os voy a pedir, la verdad es que se van a quedar bastantes preguntas de nuestros espectadores en el tintero, también yo tenía preparadas unas cuantas más, tenéis una entrevista cada uno de 1 hora por lo menos, pero bueno, os quería, para acabar, una reflexión final de cada uno, hablando de los próximos años, ¿cómo creéis que esta estrategia española va a afectar realmente a los hechos, ¿no? A cómo va a evolucionar la economía circular desde el punto de vista de los productores, de las empresas, pero también desde los consumidores, ¿no? Que ahí también tenemos muchísima responsabilidad. Siempre se habla de las empresas, de la legislación, ¿no? De las administraciones y a veces se habla poco de nuestro papel como consumidores. Entonces os pido, pues nada, una reflexión final a cada uno. Si queréis empezamos por el orden que hemos empezado, de Elena, Luis y Rafael, y con esto despedimos el evento. Elena.
Bueno, yo creo que esta estrategia es un marco que sin duda ayuda, ¿no?, a acelerar esta acción que necesitamos en esta década de la acción, ¿no? Este término que se utiliza en el contexto de la Agenda 2030. Tenemos 10 años para la consecución de los ODS y aunque si bien el ODS 12 es el que se vincula directamente con la economía circular, yo creo que la economía circular impacta casi a todos los ODS, ¿no? Pero concretamente este ODS 12 y el 13, ¿no? Porque desde luego una economía baja en carbono será una economía circular, son los que peor van, ¿no?, en su nivel de avance. Por lo tanto, yo creo que esta estrategia supone un marco para avanzar y, como bien dices, las empresas están haciendo su trabajo. Yo creo que, como decía Mauricio, es un mundo por explorar y hay un montón de sinergias, pero también los gobiernos y sobre todo la sociedad tenemos que empezar a hacernos preguntas distintas, ¿no? Quizá ¿necesitamos todo lo que consumimos? Pues probablemente no, ¿no? Yo creo que en la jerarquía de residuos hay que ir a la prevención. El mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Intentar ser mucho más eficientes en cómo funcionamos en la vida, ¿no? En nuestra manera de consumir y de producir desde el punto de vista de las empresas. Así que, bueno, yo creo que el punto positivo es que cada vez hay más concienciación y sensibilización. Y yo creo que espacios como este, con pues, más de 80 personas conectadas de distintas organizaciones, es un buen embajador, ¿no?, para seguir trabajando en hacer entender que, bueno, pues que la necesidad es ahora y que todos tenemos que empujarla desde nuestro nicho como empresas, gobiernos y ciudadanos. Luis. Muy bien, pues como antes decía Elena, esta estrategia circular, España Circular 2030, es un marco en el que nos tenemos que mover, pero ahora hay que planificar las acciones para llevar a cabo esa estrategia. Entonces, pues le hemos comentado el anteproyecto de ley de residuos, las normativas de RAE, pilas, envases y neumáticos y otros muchos flujos de residuos. Se habla también de que próximamente vamos a tener la normativa para el tratamiento de los textiles. Y todo eso son normas, son cosas que van a ayudar a conseguir los objetivos de esa estrategia circular 2030. Pero sí que es cierto, y lo mencionabas tú, Chema, que el consumidor tiene una parte muy importante de todo esto, algo que decir. Sin el primer paso por parte de los ciudadanos en separar los residuos y en concienciarse en que no deben mezclarse, que deben entregarse de forma separada para ser correctamente reciclados, sin ese primer paso del ciudadano, del consumidor, no hacemos nada. Entonces sí que creo que es fundamental hacer esas campañas de divulgación dirigidas a los consumidores, a los ciudadanos, para que den ese primer paso y seamos capaces después, una vez que ya se ha dado el primer paso, de poder evitar esos residuos. Como nos decía Elena ahora, el mejor residuo es el que no se produce. Si lo llegamos a recoger antes de que llegue a un vertedero, es mucho más fácilmente reciclable que si tenemos que separarlo en un vertedero cuando está mezclado con materia orgánica, con papel, con plástico, con otras cosas. Es decir, tenemos que hacer esa divulgación que es absolutamente necesaria y el ciudadano tiene que estar perfectamente concienciado de esa labor que tiene y que nos facilitará la vida a todos y que facilitará la consecución de los objetivos de economía circular. Muy bien, Rafael, pues tuyo es el último minuto. Bueno, pues rematar un poco y de alguna manera confirmar lo que dicen los compañeros, ¿no? Luis y Elena y también Mauricio. Al final creo que estamos en un proceso tremendamente ilusionante por el impacto que tiene en la mejora de calidad de vida de todos nosotros y de lo que dejemos a las siguientes generaciones. Y además creo que incluso este proceso que hemos tenido de pandemia nos ha permitido percibir que somos muy capaces de vivir sin generar o no generando tanto residuos o cambiando de alguna manera y dando algunos pequeños pasos que no pasa nada. Y no solo es que no pase nada y que nosotros vamos a seguir viviendo felices y muy bien, sino que es que además tenemos un impacto tremendamente positivo en la huella que dejamos en nuestro paso por el mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy consciente de que esos pequeños pasos son muy factibles, tanto por consumidores como por empresas, son muy factibles. Hay una
resistencia al cambio como individuos y como organizaciones, de la que tenemos que ser conscientes y con la que tenemos que trabajar con conciencia, todas estas organizaciones que estamos en esta lucha, ¿no? y en este trabajo como palancas de cambio. Y que eso al final, esos pequeños pasos, vamos a ver que tienen un impacto, si nos sumamos todos, maravilloso y que van a mejorar nuestro entorno segurísimo, ¿no? Y ojalá que dentro de un tiempo hablemos de todos estos pasos que hemos dado entre todos como algo de lo que sentirnos orgullosos, ¿no? Y yo creo que estamos en esa línea y tenemos que ser optimistas en ese sentido, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias. Han quedado algunas preguntas muy interesantes del público que yo creo que nos vamos a comprometer a haceroslas llegar porque son interesantes y se han quedado ahí en el tintero por falta de tiempo. Ha sido un placer contar con vosotros. Me ha encantado moderar esta charla. Hemos aprendido todos, yo creo. Damos las gracias también al público que ha estado al otro lado y os emplazamos al próximo encuentro para la transformación de Sociable. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que habéis participado y al público que nos está escuchando.